cuáles son las 20 mejores canciones de la banda que alteró la historia de la música popular en todo el mundo. Let It Be, Yesterday, A Day in the Life, Strawberry Fields Forever. Quédate para descubrirlo en un episodio más del Pop-Up. Atención. El orden de las canciones no necesariamente es ascendente o descendente, así que puede que tu favorita no esté donde hubieras deseado. Something. George Harrison siempre fue el más joven de los Beatles. Eso no significaba el menos talentoso. Al contrario, se ganó un lugar en el grupo gracias a su destacada manera de tocar la guitarra cuando apenas tenía 14 años. Pero todos conocemos las dinámicas entre los grupos de amigos o familiares. El menor siempre será el menor, aunque pertenezcas al grupo más famoso del mundo. Harrison, álbum con álbum, intentaba colar alguna canción suya en la selección final. Sin embargo, no solo recibía negativas, sino en ocasiones actitudes hasta cierto punto condescendientes, donde le aceptaban una que otra canción para que no se sintiera mal. Esto fue generando en él una cierta competencia o hasta revancha para demostrarle al resto de la banda que podía hacer canciones tan buenas como Paul y John. Y para sorpresa de todos, creó algunas de las canciones más bellas de los Beatles. Something fue incluida en el último álbum en el que trabajó el cuarteto de Liverpool, Abbey Road, en 1969. Sin embargo, era una canción que George tenía lista aproximadamente por lo menos un año antes. No la había querido mostrar al resto de sus compañeros porque pensaba que no les gustaría. Se convirtió en número 1 en Estados Unidos y la segunda canción más versionada de The Beatles después de Yesterday. Nada mal para el por siempre más joven de la banda. Ticket to Ride. She's got a ticket to ride. Los acordes metalizados de la guitarra de Lennon en el comienzo de la canción indicaban que esos 4 muchachos de Love Me Do ya no eran los mismos. El propio Lennon, autor de la mayor parte de esta rola, llegó a decir que era una canción bastante heavy, o al menos para The Beatles. La vibra, el sonido ya no eran tan inocentes, aunque por supuesto las armonías y coros seguían siendo de aquellos tipos divertidos de Liverpool. La batería de Ringo también es un punto de inflexión en Ticket to Ride. Tiene bastante más presencia que en otras melodías y se escucha más densa. Según John, esa fue la mayor aportación de Paul en este tema: decirle a Ringo cómo debía tocar su instrumento. McCartney, por su parte, dice que él y Lennon escribieron esa canción juntos en la casa de John durante 3 horas. La letra también es bastante agridulce, de un tipo desesperado, enojado y advirtiendo que su chica debería pensar bien las cosas. Fue el primer tema del grupo en superar los 3 minutos y la primera que grabaron para el soundtrack de su segunda película, Help, en 1965. Eleanor Rigby. La canción que fractura cualquier estructura rock pop antes conocida. ¿Por qué? Bueno, no hay guitarra, no hay batería, es más, ninguno de los 4 Beatles toca instrumento alguno en esta pieza. Además, primero se canta el estribillo y luego la estrofa. Por si fuera poco, Eleanor Rigby describe una poderosa escena de soledad. Una mujer que recoge el arroz que se queda en el suelo a la salida de una iglesia después de la boda. Las cuerdas que se escuchan durante toda la canción se trataron de 2 secciones y para que no tuvieran un aire meloso, fueron microfoneadas instrumento por instrumento y los músicos tenían la instrucción de tocar de forma agresiva. Esta canción guarda por sí mismo un misterio. El mismo McCartney, compositor mayor de esta obra, asegura que es un nombre compuesto, proveniente de Eleanor Brown, actriz principal de la cinta Help, y el apellido de un cartel que había visto en Bristol de un taller de herrería llamado Rigby & Evans. Décadas después, en 1980, en el cementerio de la iglesia de San Pedro, a pocos metros donde se conocieron John y Paul en 1957, se descubrió una lápida con el nombre de Eleanor Rigby. She Loves You. She loves you, yeah, yeah, yeah.
Aunque con el correr de los años, Lennon y McCartney terminaron escribiendo por su cuenta y luego ya en el estudio se complementaban, a veces de manera escueta o casi impersonal, lo cierto es que en los inicios del grupo se tomaban el tiempo para organizar sesiones donde se sentaban uno frente al otro y comenzaban a componer, tocar sus guitarras y completar lo que el otro iniciaba. McCartney cuenta que se encontraban de gira con Roy Orbison, tenían agendado una sesión de grabación dentro de 3 días y les faltaba material. Tenían que componer una canción y debía ser rápido. Lo interesante de She Loves You no solo es que se convirtió en la canción que los internacionalizaría, sino que agregaron una tercera persona, saliéndose de la clásica estructura de las baladas con el pronombre yo. Aquí había alguien más, ella. Seguía siendo una canción juvenil y optimista, pero esto era un detalle que adelantaba las experimentaciones que vendrían después. La cereza del pastel de She Loves You fue el Yeah, Yeah, Yeah. Lennon decidió que a la canción le faltaba algo, y fue justamente esa afirmación tan yankee lo que cerró el círculo. Paul siempre cuenta que la primera persona a quien le cantaron el tema fue su papá, y él les dijo: «Está muy bien, pero ¿por qué es Yeah, Yeah, Yeah en lugar de Yes, Yes, Yes?» McCartney le contestó: «No lo entenderías, papá». La atmósfera de la rola era frenética para la época, llena de energía y apresuramiento propio de cualquier juventud. También tenía otro pequeño cambio. Comenzaba con el estribillo y se convirtió en el punto de inflexión en la carrera del cuarteto de Liverpool a nivel internacional. Come Together. El último aliento de unión y cierto aire juvenil del grupo fue esta canción. Inicialmente Lennon la creó para apoyar políticamente a Timothy Leary, escritor y psicólogo norteamericano, impulsor de las sustancias psicodélicas como el LSD en el tratamiento de padecimientos psiquiátricos y que compitió por el gobierno de California contra Ronald Reagan. De hecho, su eslogan era Come Together. Y de ahí nace la idea. Lennon grabó un demo para el candidato, pero después lo retomó y lo llevó al estudio para redondear el tema. La primera versión era más acelerada. Paul sugirió bajar el tempo y llevar el bajo y la batería a una atmósfera más densa y sucia. Es una de las pocas canciones de la banda que tiene una línea de bajo fuerte y también muy reconocible. Come Together es un blues con tintes funky. Según George Martin, esta pieza es un ejemplo de los muy distintos talentos que se encontraban en The Beatles. Gracias a la cooperación de los 4 integrantes, la canción inicial no solo cambió diametralmente, sino se potencializó al máximo. Yesterday. La canción más popular del grupo y la más versionada de la historia por otros artistas, en un principio no fue lanzada como single en el Reino Unido. «Éramos una banda de rock», dijo McCartney, y por ello Yesterday les daba un poco de pena. La canción se le cayó de la cama a Paul. Un día, de la nada, se levantó casi con el tema completo. Vivía en un pequeño departamento donde prácticamente al lado del colchón tenía un piano. Tocó la melodía inmediatamente para recordarla. No tenía nada de la letra, así que inicialmente la cantaba como Scrambled Eggs. Scrambled Eggs. McCartney estaba seguro de que esa tonada la había escuchado en otro lado, así que durante varios días le mostró los acordes a John, a George Martin y otras personas para que ellos corroboraran que era algo original de Paul. El productor de cabecera de los Beatles asegura que escuchó por primera vez la canción en enero del 64, pero la letra no fue completada hasta que el autor pasó unas vacaciones con su novia de ese entonces, Jane Asher. El verdadero impacto de Yesterday es su simplicidad y profundidad. Eso era lo mágico de los Beatles. Chicos divertidos y de agilidad mental de 25 años, escribiendo canciones con el recorrido y sabiduría de un señor de 70. Al momento de producir la canción, Martin sabía que no se necesitaba mucho más que la voz de Paul y una guitarra acústica. Se hizo un intento de Lennon tocando un órgano, pero sobraba. El productor sugirió un ensamble de cuerdas para completar el tema, a lo que McCartney se negó rotundamente. Ellos eran una banda de rock. George Martin respondió: probémoslo y si no te gusta, volvamos a solo la guitarra y la voz. Ya sabemos cuál fue la versión final de la canción. Yesterday le anunció al mundo que los 4 jóvenes de Liverpool no solo eran un grupo de Yeah, Yeah, Yeah. Help. I need somebody help, not just any
Esta es de verdad una canción de ayuda y desesperación. Es un momento en la vida de Lennon donde no es feliz. No solo se trataba de la vorágine de la Beatlemanía, esa persecución que sufrían los integrantes del grupo, además de sus fans, por toda la gente alrededor de ellos que siempre querían obtener algo. Además, John, después de las giras frenéticas y extendidas, pasaba los días al lado de Cynthia, su esposa, y el pequeño Julian. Una rutina desconocida para Lennon, además de fastidiosa. No es casualidad que Help cantara: "Y ahora mi vida ha cambiado de muchísimas maneras. Mi independencia parece desvanecerse en la niebla". Esta canción sirvió para darle nombre a su segunda película. Incluso hacer cine ya no era tan divertido. Durante la filmación el grupo no se enteró muy bien de qué iba el guión y probablemente no fue culpa del director. Ellos mismos, en distintas ocasiones, hablaron sobre el alto consumo de por el que pasaron en esos días. Todo el tiempo estaban riéndose y hablando sobre cosas que solo ellos entendían. Ringo llegó a decir: "Si miras nuestras fotos de esos días, puedes ver que en muchas salimos con los ojos rojos por la cantidad de hierba que fumamos". Musicalmente, Help nació como una balada, pero ya en el estudio y con la colaboración del resto del grupo, se convirtió en una canción más rápida y potente. Lennon compuso la mayor parte del tema y para redondearla le pidió ayuda a Paul. La terminaron en un par de horas en la casa de John, en una de esas sesiones de composición que con el tiempo se fueron perdiendo entre él y McCartney. While My Guitar Gently Weeps. While my guitar gently weeps. La forma en la que murió Lennon lo colocó en un pedestal. Lo convirtió casi en una figura religiosa, algo cercano a un santo. Sin embargo, como todos nosotros, fue una persona de contrastes y extremos. Por ejemplo, alguna vez declaró, no muy amablemente para Harrison, que hubo una época vergonzosa en que las canciones de George no eran tan buenas y nadie quería decirle nada, pero aún así trabajábamos en ellas. Eso cambió a partir de While My Guitar Gently Weeps. El más joven de los Beatles escribió la música mientras el grupo viajaba a la India entre febrero y abril del 68. A su regreso a Inglaterra, en casa de sus padres, Harrison sacó un libro al azar del estante y lo abrió en cualquier página. Fue entonces cuando se encontró la frase Gently Weeps. Eso lo inspiró a completar la letra de su próxima canción. La poca confianza que Paul y John le tenían a Harrison provocaba que las canciones que éste proponía no las trabajaran con la dedicación usual de la banda. Esta vez no fue la excepción. Hicieron varios intentos poniendo esto y quitando aquello, y aunque poco a poco fue tomando forma, el autor deseaba un riff de guitarra especial y no encontraba la forma de dárselo al tema. Así que un día George se apareció en el estudio con su amigo Eric Clapton. Primero para que éste intentara un riff distinto y después para que el resto del grupo se tomara el tema en serio. Automáticamente, la dinámica de trabajo cambió con Clapton en el estudio. No solo era respetado por la banda, sino que además era un invitado y todos querían dar su mejor impresión. El mismo Eric cuenta que cuando Harrison le contó la idea, el guitarrista se negó. Nadie más tocaba en los discos de los Beatles, solo ellos. El resultado es una de las mejores canciones del cuarteto de Liverpool. Los detalles, los arreglos que el guitarrista de Cream le agrega a lo que ya estaba trabajado en la canción, la hace única, melancólica, emocional. Por cierto, algunos meses después, en las sesiones de Let It Be, cuando Harrison dejó muy brevemente a los Beatles, Lennon dijo: "Si no regresa el martes, traigamos a Clapton". Claro, lo dijo en broma. ¿O lo dijo en serio? In My Life. There are places I remember. Lo sorprendente de The Beatles es que en solo 8 años, si tomamos en cuenta la primera y última vez que se metieron juntos a grabar música propia, evolucionaron como ninguna otra banda lo hizo y lo hará. No solo dejaron sentadas las bases para técnicas de grabación que hasta la fecha se siguen utilizando, sino que se atrevieron a la experimentación en el estudio, logrando alcanzar atmósferas nunca antes escuchadas. Y en este tema, George Martin merece alto porcentaje del crédito. En materia de composición, el avance también fue exponencial. En el inicio de la carrera del grupo, Lennon componía canciones para que fueran éxitos y no para expresar lo que pasaba en su vida. Trataba de ser un compositor objetivo, buscando los hits y no mezclando sus emociones. Pensaba que eso lo hacía más profesional.
En 1964, durante una entrevista, le preguntaron por qué no hacía canciones más personales, y eso se le quedó en la mente por algún tiempo. Finalmente, se decidió a escribir algo que tuviera que ver con los lugares que frecuentó durante su infancia y juventud. El resultado, según él, un largo poema mencionando personas y sitios de su pasado. Era una especie de versión periodística de un viaje al centro de Liverpool en autobús. El mismo John dice que cuando leyó el texto más tarde era algo sumamente aburrido, pero al mismo tiempo se lo tomó con calma. Retrabajó la idea y todo fue fluyendo. In My Life representa la evolución de Lennon como un artista, un compositor sin temor a expresar lo que pasa por su mente y emociones. Aunque no directamente, Bob Dylan fue su gran inspiración para comenzar a crear este tipo de canciones. Probablemente es el tema en el que más discrepan McCartney y Lennon sobre quién hizo qué. Según John, la letra estaba completa antes de que su compañero conociera la rola, y según Paul, era la primera estrofa lo que estaba terminado y lo demás lo hicieron en conjunto. Un detalle pequeño pero esencial y poderoso es el solo de piano que escuchamos, interpretado por el gran George Martin. In My Life es un antes y después en la vida profesional de John Lennon. Descubrió que un chico de 25 años podía escribir una reflexión de vida como si tuviera 70 de edad. Esas son las joyas de los Beatles. Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Todo lo que pudo salir mal dentro y fuera del grupo, además de los desatinos en el estudio de grabación, sucedieron, y sin embargo, de todo ese desorden, surgió una de las canciones más evocadoras, contagiosas y populares del grupo. Siempre hemos sabido que Hey Jude fue compuesta por McCartney, pensando en la situación que enfrentaría el pequeño Julian Lennon con el divorcio de sus padres. Y es que Paul era verdaderamente cercano al hijo de John. El mismo Julian declaró alguna vez que él y el compañero del grupo de su padre solían pasar bastante tiempo juntos, mucho más que lo que él pasaba con su propio padre. También puede ser que esta canción se tratara de un consuelo para el mismo McCartney, que por ese tiempo estaba atravesando la ruptura con su novia de entonces, Jane Asher, al mismo tiempo que la dinámica y futuro de The Beatles se volvía más complicada y menos cierta. Hey Jude se grabó en las sesiones del White Album, que estuvo plagado de peleas y distanciamientos dentro de la banda. Cada vez componían menos juntos y se convertían solo en músicos de sesión del respectivo autor de la canción para completar el trabajo. Además, una nueva figura había entrado en el entorno del grupo, la nueva novia de Lennon. Sí, ella, Yoko, y de hecho se habían amalgamado, a tal grado que parecían ya un ente indivisible. Además de esto, Geoff Emerick, ingeniero del grupo, encontró tan desagradables las disputas que renunció. Lo mismo que George Martin, que estuvo corriendo entre estudios y grabando de manera simultánea. Pensó que era suficiente y se fue de vacaciones. El mismo Ringo también abandonó por 2 semanas. 36 músicos fueron contratados para la sesión de orquesta y por el doble de la tarifa les pidieron que aplaudieran y cantaran al ritmo de la canción, detalle que se escucha perfectamente en la pieza. Por cierto, uno de ellos rotundamente se negó. Dijo que su credencial decía que era violinista y salió del estudio diciendo: "No voy a cantar y aplaudir en una maldita canción de McCartney". En las grabaciones de Hey Jude sucedió uno de los capítulos más recordados por los fans del grupo, y no es necesariamente uno muy cariñoso, entre George y Paul. Ese momento en el que el bajista le dice al guitarrista que deje de saturar la canción con sus riffs, a lo que Harrison le responde: "No me importa qué quieres que haga, si quieres no toco". Una de esas tensiones que ya se vivían regularmente al final de la historia del grupo. El estribillo final dura 4 minutos. Es un juego de improvisación con un coro sencillo, pegajoso y transgeneracional. Millones de personas en algún momento, en cualquier parte del mundo, han entonado el na 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 na. Hey Jude fue la canción de los Beatles que se mantuvo por mayor número de semanas en el número 1 del Billboard norteamericano, 9 para ser exactos. También, hasta ese momento, era el tema más extenso de los Beatles y además se convirtió en single. George Martin reclamó y les dijo que no lo programarían en la radio. Lennon contestó: "Si somos nosotros, lo tocarán". Hasta aquí la primera parte de este video, donde estamos descubriendo cuáles son las 20 mejores canciones de The Beatles. En la segunda parte completaremos el listado. Suscríbete a nuestro canal,
regálanos un like, comparte y comenta. Nos escuchamos en la segunda parte de las 20 mejores canciones de The Beatles. Pop